Bien, bueno, quiero darles la bienvenida a todos, recordarles que, bueno, este es el segundo día de esta clínica de procesos creativos y para el encuentro de hoy hemos invitado a dos egresades que han pasado por el PAME y que nos van a compartir sus procesos de creación. Aprovecho también como para informarles a todos de que vamos a grabar esta conferencia con el objetivo de tener un material de archivo del PAMEC también que nos permita seguir estudiando a partir de estas experiencias. Y también para todas aquellas personas que no se están pudiendo conectar. Les voy a pedir a las tutoras que invitaron a los expositores de hoy que hagan las presentaciones. Y bueno, vamos a escucharlos y después vamos a tener un recreíto y un momento para preguntas e intercambios. Yo, Nico, tengo los materiales que vos enviaste para compartir, así que cuando vos me digas, yo lo comparto desde mi pantalla a medida que vos me vayas avisando. Dale, gracias. Bárbara. Bueno, no sé, Cintia, te paso la palabra. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Yo soy Cintia Brunetti, soy tutora de teatro. Bueno, y voy a presentar a Nicolás Giovanna, él es egresado de la Facultad de Literatura. Voy a contar un poco quién es Nicolás Giovanna. Es actor, es director, es bailarín. Estudió danza en el Teatro del Libertador San Martín y en Danza Viva. Y también es docente, además de actor, director y bailarín, es docente también. Es docente de talleres de extensión, el taller se llama Agotar la Danza, y también de otros talleres que tienen unos nombres muy bonitos, como por ejemplo La Escena como Campo de Batalla y Danzar la Actuación. Bueno, empiezo yo. Bueno, un poco, acá tengo algunas preguntas para Nicolás. Quisiera saber si está Nicolás conectado, porque no lo veo acá. Sí, acá estoy, Cintia. Ahí está, estaba sin cámara. Bueno, Nico, yo te quería preguntar, porque también es una pregunta muy recurrente en las tutorías, que tiene que ver con qué criterios elegiste a tus asesoras, que fueron Carolina Sismondi y Daniela Martín. Cuéntenos un poco cómo fue, cómo llegaste a ellas dos, y qué dudas tenías al principio, cuál fue, digamos, por qué los elegiste, si tuvo vínculo con tu tema o por alguna cuestión de afinidad. Bueno, no sé, que vos cuentes un poco cómo es ese proceso de elección del asesor o la asesora, como para, bueno, compartirles a las chicas esta instancia. Bien. Al principio sí fue más de afinidad, sobre todo con la Caro, que es la que primero pensé para que me asesore. Primero por una afinidad, porque bueno, sentía que había que había afinidad. Y después porque me interesaba su trabajo, tanto como actriz como también como investigadora. O sea, me interesaba lo que ella estaba pensando, las cosas que hacía en la escena. De hecho, había visto unos años antes La Verdad de los Pies, y ahí también hay como una fuerza del cuerpo, que es una obra de teatro, La Verdad de los Pies. El cuerpo está con una potencia y una fuerza, que en principio eso fue lo que más me atrajo para decir, bueno, yo quiero que ella me asesore, porque siento que hay algo de lo que ella está pensando, a lo que ella le está inquietando, que puede nutrir también mi proceso y mis dudas y mis curiosidades. Y después la Dani, en verdad más porque la Caro me insistía que estaba bueno que sea una coasesoría. Y bueno, yo después comprobé que está buenísimo que sean dos asesoras, porque se pone en juego más un pensamiento más múltiple, se comparte más el pensamiento. Así que ese fue un poco el criterio de la elección, que sobre todo fue más intuitivo que otra cosa.
Ujú. O sea, digamos, claro, partiste de la intuición y de la afinidad para después ver que había un vínculo con la temática, digo, no estuvo Claro, tan despegado esto. claro, tal cual, sí. Bien. Bueno, ahí en el foro anterior habían pedido, bueno, ya esto ya lo aclaramos, el tema de las dos autoras que hablan de traducción, eso creo que quedó aclarado. Si alguno tiene dudas sobre esto, bueno, podemos, podemos copiarlo en este foro también. Dale, lo puedo poner de nuevo. Bueno, y vos querés contar un poco, Nico, en relación a cómo llegaste a esas autoras, porque digamos, tu punto de partida fue la pregunta inicial, o sea, el impulso de tu investigación fue un poco dilucidar este vínculo entre el teatro y la danza. En ese sentido, también una de las cosas que sucede en el PAMEC es que muchas veces la aproximación al tema algunas veces no se vincula con lo que realmente se quiere hacer, lo que realmente se quiere investigar, sino bueno, que por ahí se eligen temáticas que cumplen con ciertos requisitos para recibirse, pero no hay digamos, un vínculo con el impulso, con el querer hacer. Vos acá lo que contas es que a partir de tu trayectoria te generó esa pregunta en vos, ¿no? A ver, tratar de descubrir o de derribar los límites, como decías vos, entre el teatro y la danza. ¿Quieres contar un poco cómo llegaste a la idea de traducción y por qué elegiste esas autoras? ¿Cómo fue un poco la búsqueda del marco teórico? Bien, la búsqueda del marco teórico fue primero empezar, porque yo lo que mientras iba investigando, y bueno, también ahí en el PAMEC, me era muy difícil encontrar bibliografía específica sobre lo que yo estaba investigando, que era el agotamiento del cuerpo. Entonces me resigné a encontrar algo que sea, sobre todo en el campo de las investigaciones teatrales, me resigné un poco y empecé a investigar en otros campos. Y ahí empecé a encontrar pensamientos en la filosofía, a esta otra autora que es etóloga, y así me fui encontrando con bailarines, con coreógrafos, coreógrafas, que se empezaban también a cuestionar la idea del cuerpo en la escena. No necesariamente lo que yo estaba investigando particularmente, pero sí abrían el panorama al pensamiento del cuerpo en la escena. Así fue como llegué a Vincent Desprez o a Josep Feral, también porque me inquietaba, y esto que también decía antes, mucho el vínculo entre la teoría y la práctica. Realmente me preocupaba y me ocupaba que todo el desarrollo teórico, que todo el desarrollo del informe no fuera algo que estuviera escindido del trabajo que yo estaba haciendo también físicamente, corporalmente, en la escena. Eso sí era algo que me inquietaba. Así fue como empecé a pensar, bueno, ¿qué procesos son, qué procedimientos son los que se hacen para ir de esto que estoy pensando en la teoría, de este concepto, por ejemplo, el del agotamiento o el de la presencia o el de la soledad? ¿Cómo hago ese salto de esos conceptos, de esas teorías, a la escena? Y viceversa, ¿no? Algo que sucede en la escena, que quizás no estaba pensado, que quizás no había ninguna teoría que lo sustentara. ¿Cómo hago para que eso que ocurrió en la escena pase a la teoría, se convierta en concepto, se convierta en, no sé, eso, en teoría? Y ahí fue como llegué a la idea de traducción. Sobre todo por esta idea de que son mundos que no son iguales. Hay muchas diferencias entre lo que implica pensar la teoría, lo que implica escribir, a lo que implica la escena, el cuerpo, el sudor. eh, y así fue como llegué a estas ideas de la traducción, de que para llevar eso que pasaba en la escena a la teoría y viceversa, implicaba un pasaje, implicaba un proceso. Así que un poco eso fue, así fue como llegué a esas autoras, a esos autores.
Claro, un poco como vos decías en la otra charla, al principio de estas conferencias, que un poco esta idea del investigador o la investigadora que es como alguien que observa desde afuera y que en realidad en la práctica nuestra, eso, bueno, muchas veces se pone en duda, más en los trabajos finales donde uno tiene que dar cuenta de una investigación y a la vez está, digamos, inmerso en el proceso escénico. Yo acá recuperé una cita de Idan Miquel que habla que investigar es como ir por la huella, ir por el vestigio de esto que está ahí, pero que para ir hacia esa huella hace falta teorizar no solamente con el intelecto, sino también con el cuerpo, con las emociones. Entonces, por eso iba mi pregunta en relación a cuál fue tu proceso desde la investigación teórica a la praxis y de la praxis a la investigación teórica. Y en relación a esto, hay un comentario del foro anterior que dice así, no está el nombre porque está el DNI, pero lo voy a leer. Seguramente el autor o la autora está escuchándonos. Si quiere compartir su nombre, puede ponerlo ahí en el chat. Dice así. Dice, qué interesante, hablando del video y del texto que vos compartís, dice, qué interesante la diversidad de registros en soporte y formatos diversos que remiten al proceso, que muchas veces construimos y a veces se pierden por el camino. Y al mismo tiempo van planteando definiciones y posiciones. Y qué valioso que Nico lo haya hecho ingresar a su trabajo final. Entonces, un poco hablando de este tema, ¿no? De investigar desde la práctica hacia la teoría y de la teoría hacia la práctica, si vos querías contar un poco cómo fue el registro, esta diversidad de registros que hiciste, cómo fue, qué importancia le ves a eso, y a nivel práctico cómo ibas haciendo los archivos. Cintia, perdón, soy Ana Piretro. Yo dejé ese comentario en el que todavía no tenía identificado el nombre. Yo trabajo en la tutoría de escritura. Quería por ahí, aprovecho eso para chapar otra pregunta que se me ocurrió y para dejarla para si los dos tienen ganas de compartir. No sé si les parece. Sí, por supuesto. Vale, sí. Bueno, me pareció como muy rico en los registros de los dos y en toda la descripción del proceso, cómo fueron documentando a través de diferentes géneros, la bitácora, los cuadernos, bueno, y así todos los registros que han compartido, y cómo después fueron haciendo los pasajes de esos textos y cómo los hicieron ingresar al informe final o al cuerpo del trabajo final en tanto escrito. Entonces me parecía que era interesante para quienes están escuchando y para todos nosotros que trabajamos acompañándolos, de qué forma fue mutando esa escritura y cómo fueron incorporando esos fragmentos en los distintos lugares y qué requirió en términos de operación de escritura eso. No sé quién de los dos tiene ganas de contestar, pero como salga, ¿no? Esto, ¿qué cambio fue presentando la escritura en cada una de esas instancias? Y bueno, cuando decidieron, pienso en los caligramas o pienso en la bitácora, cuando decidieron que eso ingresara al texto del informe, ¿cómo ingresó o no? Bien. Primero retomando un poquito también lo que decía Cintia, yo creo que en mi caso fue sumamente complejo pensar y llevar a cabo los registros. Porque eso, cuando uno se piensa investigando y a la vez poniendo en juego eso que se investiga en el propio cuerpo, hay algo que es difícil de capturar, porque digamos uno se entrega a la experiencia. Entonces, a mí desde el principio me inquietaba también eso, en pensar, bueno, yo voy a estar adentro de la escena, entonces voy a necesitar diversos soportes, diversos recursos que me ayuden después a reconstruir para también elaborar el pensamiento, por supuesto. Y ahí fue como llegué a diferentes posibilidades de registro, que uno, bueno, era el audiovisual, que grabábamos todos los ensayos,
y yo después lo sistematizaba, ¿no? Por carpetas, por nombre, por fecha. Después, bueno, los registros testimoniales de la directora, como también de la asistente de dirección, y después los registros caóticos que hacía yo después de cada ensayo. Y cada registro, digamos, a mí me aportaba un montón de cosas a la hora de sentarme a escribir, a sentarme a hacer corpus. Y ahí en relación a la pregunta que hacías, bueno, cómo llevar estos registros, cómo estos registros se hacen parte de la investigación del corpus del trabajo final, para mí eso era como, o sea, yo lo pienso como impensado que no hubieran estado en el trabajo. De hecho, hay todo un capítulo que es sobre los registros, porque de hecho esos registros, esas cosas que yo iba escribiendo después de los ensayos, se convirtieron en la dramaturgia de la obra, en el texto de la obra de teatro. Entonces tenían una importancia vital en el trabajo. Entonces como realmente fue inevitable que estuvieran ahí, tanto sea como así como más completo, como también citas de esos momentos. Muchos registros dieron paso también a capítulos de mi trabajo final, a capítulos del escrito. Entonces, bueno, así fue un poco el proceso que yo iba haciendo. Ese material que iba surgiendo y que iba apareciendo, muy rápidamente se convertía en parte del escrito. Eso un poco, si contesta la pregunta. Sí, buenísimo. Lo que me quedo pensando, me parece súper interesante lo que decís, porque a veces cuando trabajamos sucede que muchas veces esos registros no se valoran con todo el peso que tienen, se construyen con mucha pasión, con mucho interés, y después pareciera que no pueden ser parte de ese informe. Y esto que vos decís, que es impensado que no estén, es súper interesante porque le da como la redundancia, la relevancia o el estatus que ese material tiene. Y me quedé pensando cuando vos decías, dieron paso a capítulos, algunos registros dieron paso a capítulos, bueno, claramente no lo hicieron textualmente, capaz que aparecieron, vos decías citas, bueno, ¿qué pasó en tu escritura? Si te sale contarnos algo en ese sentido, para integrar esos registros a los capítulos. ¿Los escribías del mismo modo, por ejemplo, o no? Claro, había cosas que lo citaba y de ahí empezaba, bueno, todo un desarrollo en el que empezaba a poner en juego eso que se decía en el registro con conceptos. Por ejemplo, el del agotamiento, que es como el más claro y el más central de mi investigación. Entonces, bueno, eso que el cuerpo cansado escribía, porque también esa es otra de las cosas que yo tenía en mente, que lo que escribe no es el intelecto, sino el cuerpo. Sobre todo en este registro que yo pensaba, ¿no? Como más caótico, más visceral, un registro físico, entonces era una escritura física. Entonces, bueno, era poner en juego esa escritura física con conceptos que hablaban de eso físico, del agotamiento, etcétera. Entonces, a mí me permitía, cuando escribía, nada, como abrir un montón el panorama y hacer esos cruces, también pensando también en lo que hablábamos antes de los cruces entre la teoría y la práctica, como no algo tan distante, sino algo que realmente yo lo tenía en la mano. Estaba ahí con el registro, estaba ahí con estos conceptos y los ponía a jugar. Esa es la verdad, es un poco ensayo y error. Los hacía jugar, veía qué puntas se tocaban, dónde había rispideces entre estas cosas que yo iba pensando. Un poco eso, un poco como un juego, la verdad. De repente era bastante divertido hacer esos juegos entre estas bitácoras locas que yo tenía y otros conceptos más desarrollados o más desde un lugar más intelectual, si se quiere.
Buenísimo, muchas gracias, muy generosa el relato de tu proceso. Gracias. Gracias a vos. Y esa pregunta también puede ser para Valeria. ¿Cómo era la diferencia entre la escritura de los archivos, las fichas, los caligramas y el cuerpo del trabajo final? Yo en realidad empecé con las fichas porque yo hago todo resumen cuando leo. Soy muy visual y necesito pasarlo por escrito. Entonces empecé a todo lo que me interesaba, no anotarlo en mi bitácora, que ya hacía rato, en mi cuaderno, sino que lo empecé a anotar en fichas y por ejemplo, ponía el título del libro, el autor, qué sé yo, todos los datos de que después me servían para la bibliografía, que después esos chicos vayan haciéndolo, porque en el momento de hacer la bibliografía del trabajo final es súper importante y te ahorra un millón de tiempo. Anotaba y hacía como un resumen de lo que a mí me interesaba, citas, páginas, el pensamiento que a mí me surgía, o la duda, o la pregunta. Entonces, en base a esas preguntas, después había otra ficha que me llevaba a otra bibliografía, anotaba el autor, el título, la página, todo lo que después te piden las normas APA, que al principio uno no lo tiene presente, pero después se hacen borroso. Y gracias a Dios que yo tenía las fichas, no se me hizo tan pesado. Y bueno, yo tenía en su momento muchas fichas con los autores, con mis resúmenes, y después fue como tipo armar un cuadro sinóptico en donde fui poniendo por orden de prioridad y en base a las temáticas que se trataba en cada ficha, fui armando, digamos, el escrito. A mí me sirvió porque al no tener que buscarlo después en el libro, sino que ya lo tenía resumido, por ahí sí, el resumen era medio pobre y después tenía que volver a revisar el libro, pero yo al tener ya la ficha con la página y con todo, me resultó súper importante y me facilitó mucho la escritura, porque es muy, muy importante llevar registro de cada cosa que se lee, de cada cosa que se piensa, porque después de un año no te acordás. Es inevitable no acordar. Claro, además creo que en el acto de escribir esa idea que uno saca de ese autor, autora, escribirlo, y como decís, soy muy visual, hacer un resumen propio y ahí anotar tus propias preguntas, tus reflexiones, ayuda mucho a trabajar esas ideas. Sí, digamos, después yo entonces cuando hice el primer borrador de la escritura del trabajo. El cuerpo, sí. Sí, el cuerpo, que no tenía nada que ver con el trabajo final, porque después uno va modificando y busca mejores términos y por ahí hace que se entienda mejor lo que uno dice y millones de cosas, pero las fichas, tener esas fichas en cuanto a resumen y todo, me súper sirvió para volcar después en el trabajo. Es como que yo ya tenía la mitad del trabajo hecho en todo mi proceso de investigación y nunca lo pensé de esa forma. O sea, yo lo fui haciendo por una cuestión de que me facilitaba a mí acordarme y como método mío de investigación. No lo pensé en el momento de la escritura, porque uno nunca empieza el trabajo y empieza a pensar al mismo tiempo la escritura. O por lo menos yo no era así. En relación a eso, me gustaría también preguntarle a Valeria o a Nicolás, o sea, acá hay una pregunta que está relacionada con lo que están hablando, que dice, ¿cómo fue el pasaje, no? De esta bitácora al texto final, dice acá, supongo que se refiere al texto escrito del trabajo final. ¿Cómo fue brevemente, si pueden contar cómo hicieron ese pasaje, digamos, para que la escritura vaya de esta bitácora que comentan a una escritura que dé cuenta, digamos, de sus conocimientos en relación al tema que eligieron? Y no, bueno, en mi caso fue más o menos como dijo Nico, también parte de muchas de las escrituras que yo ya tenía previas formaron después parte de, por ahí, capítulos de mi trabajo final.
es algo que se hace en simultáneo y uno no lo tiene por ahí como fijo, digamos. O sea, Claro. no lo tiene presente en el momento que lo hace, pero realmente llevar registro de todas las cosas que uno va pensando, haciendo y leyendo es muy importante porque eso después facilita muchísimo el pasaje. Tal cual, una de las cosas que también, una de las cosas que también se les sugiere en las tutorías es que pueden también citarse, autocitarse, ¿no? Porque las bitácoras, no sé, Nico, vos si querés agregar algo, un poco cuando uno tiene una bitácora de ensayo, como por ejemplo, yo acá estoy en el trabajo final de Nicolás, que tiene una frase que él escribió, dice, registro del actor performer, escrito en el ensayo del 19 de febrero de 2018. Y ese escrito forma parte del corpus. Entonces, también esta opción, ¿no es cierto? La autocita, el poder citarse, citar esa bitácora. Claro, sí, yo eso hacía bastante. Y sobre todo pensar a esa bitácora como un recurso, como lo es, digamos, no sé, un libro, ¿no? Como un libro de un autor que uno también está poniendo en juego la investigación. O sea, para mí no era algo, como hablamos recién, como no era algo que tuviera menos valor o que fuera de otra naturaleza. Era un recurso que yo tenía ahí a la mano y que lo ponía en juego cada vez que sentía que había una proximidad o algo en lo que, desde lo que yo estaba pensando en conceptos, que aparecía algo que estaba en la bitácora que hacía vínculo, entonces, bueno, lo ponía a jugar. Más por asociación también, ¿no? Como ir asociando cosas que iba encontrando, que es un poco el trabajo del investigador, ¿no? O de la investigadora, como ponerse a explorar un poco y hacer esos juegos. Así fue como yo lo puse, así fue como se convirtió en parte de mi escrito. Tal cual. Para seguir en esta línea, acá Ivana pregunta, ¿cómo fue la articulación, y pregunta para los dos, de tu trabajo final con las asesoras, no sé Valeria si tú dices asesora o asesor, y con el equipo de trabajo y las tutoras, o sea, esa triangulación, ¿cómo fue? ¿Cómo articularon? Bueno, mi asesora fue Ceci Asusta. Al principio empecé solamente con el PAMEC, no tenía asesora, y cuando ya decidí el tema que quería trabajar, más o menos, porque tampoco tenía definido no tenía definido que iban a ser joyas, ni archivos, ni nada por el estilo, solamente tenía definido que iba a ser autobiografía y que iba a trabajar con mis recuerdos. Hice un par de bocetos y con eso fui a pedirle a Ceci que me asesorara. Lo que ayudó a convencerla, porque estaba muy llena de trabajo y todo, fue que le dije que pertenecía al PAMEC. Eso es como que le dio, digamos, el empujoncito que le faltaba para aceptarme, porque ya tenía varios alumnos para asesorar. Y en principio me manejé mucho con las tutorías de PAMEC, para resolver mis problemas, mis dudas, y después cada vez que yo veía un avance o algo, iba con Cecilia, y era como una triangulación que consultaba con una, consultaba con la otra, veíamos los avances, y así, o sea, pero no es que me reuní con los tres al mismo tiempo. Sí me reuní por un lado con las chicas del PAMEC y por otro lado con mi asesor. Claro, claro. ¿Y vos, Nico? En mi caso, bueno, yo tenía como tres equipos, digamos. Por un lado, bueno, estaba el PAMEC con Ivana y Gloria, después estaban mis dos asesoras, que eran, bueno, la Caro y la Dani, y después estaba todo el equipo de trabajo de la obra, que estaba la directora, que era Elvira, la asistente de dirección, la Mica, Lucho, que hacía el entrenamiento físico, después alguien que hacía la escenografía, el Edgar, las luces, bueno, era un equipo grande.
al principio empezamos siendo unos 5, después se fue agrandando más. Entonces eran 3 equipos con los que yo iba trabajando, y generalmente era así, yo en la escritura generalmente trabajaba mucho con Ivana y con Gloria, mucho. Y generalmente yo escribía, por ejemplo, escribía un capítulo, una introducción, se lo mandaba a Ivana, charlábamos sobre eso, ella me hacía las correcciones, yo lo revisaba, ahí se lo mandaba a mis asesoras, que también lo volvían a ver. Y lo mismo con el trabajo escénico. Trabajábamos, digamos, con todo el equipo, la directora generalmente hacía observaciones, la asistente también, todas esas observaciones yo las compartía, a veces con Iván, a veces con mis asesoras. Fue muy fluido, la verdad, el trabajo con los equipos. O sea, siempre yo era el vértice que unía a esos equipos, pero siempre era muy fluido, la verdad, muy, muy grato trabajar así. Bien, en ese sentido, hablando de fluidez, hay una pregunta acá, dice para Valeria, pero pueden, supongo que contestar los dos, que es, ¿cuánto tiempo llevó el proceso del trabajo final? Acá pregunta, dice, porque ella dice, abrí el PAMEC y me pareció, Eugenia está hablando, me pareció muy enriquecedor, al haber tantas ventanas que te llevan a distintas áreas, es como que querés explorarlas a todas. Así como veíamos ayer, el PAMEC no es solamente el aula virtual, sino que también están las tutorías. Y estas clínicas, bueno, es toda una serie de actividades que hace el PAMEC. Pero más allá de eso, quiero retomar esta pregunta de Eugenia que habla de los tiempos, porque también es una pregunta recurrente en las tutorías, el tiempo que les llevó el proceso. Bueno, a mí más o menos me llevó un año y medio desde que, digamos, me puse las pilas y dije yo lo saco o lo saco. Pero en realidad yo ya venía, porque al principio yo ni bien me recibí que quería trabajar con el Alzheimer, me fui, me investigué todo en la Facultad de Psicología, me leí todo, me fui hasta donde se reunían personas con familiares de enfermos de Alzheimer, que era dirigido por una psicóloga, y después como que me estanqué porque no sabía por dónde seguir, y bueno, después ahí abandoné, y cuando retomé, si bien no seguí con todo lo del Alzheimer, es como que yo ya tenía una idea previa de cómo funcionaban los recuerdos y todo eso, o sea que eso fue sobre el Alzheimer, sobre los recuerdos y sobre la memoria, un trabajo de más o menos un año, pero no un año así metida, sino que iba y leía de vez en cuando, pero cuando ya me decidí que ya tenía el tema y dije, con esto voy, me demoré más o menos un año y medio. Y también me pasó lo mismo que Nico, que era muy fluida. O sea, yo me mandaba mail constantemente con mi asesor y mis tutoras, y eso fue muy importante para avanzar con el trabajo, porque yo trataba de hacerle caso en todo lo que me decían, en las recomendaciones, lo leíamos, lo volvíamos a ver, y bueno, fue más o menos así, un año y medio. Yo también, como Vale, yo empecé, los ensayos de la obra empezaron en julio del 2017 y estrenamos la obra en mayo del 2018. Pero el proceso de empezar a pensar el trabajo final, yo empecé más o menos en octubre del 2016. No ya empezando con el PAMEC, pero sí yo ya tenía ideas, iba haciendo anotaciones y esas cosas. Así que sí, también un año y medio, más o menos. Bien. Bueno, Vicky, no sé si queremos leer la pregunta. Hay otra pregunta que está para Valeria, pero puede ser para Nicolás también, que plantea como una oposición entre teoría y práctica y pregunta qué parte fue la que más te dificultó en el trabajo final entre lo teórico y la producción.
No, yo no podría decir que se me dificultó más una que la otra, porque si bien son dos cosas muy distintas, las fui haciendo como en paralelo sin yo darme cuenta por esta cosa de que les comentaba de las fichas y de los registros que yo iba llevando. Después, en el momento sí de sentarme y escribir el cuerpo teórico tal cual aparece en el trabajo final, sí se me dificultó, pero una cuestión de que yo no estaba acostumbrada, digamos, a volcar todo lo que yo hacía en un cuerpo teórico. Pero no es que sea más, que me haya surgido, porque, o sea, yo hacía las obras y en base a las obras que tenía, por ejemplo, miraba tutoriales para las joyas. Yo no soy joyera, nunca estudié joyería, entonces tenía que ver tutoriales para hacer casi todas. Entonces eso también me llevó mi tiempo y fue engorroso en ese sentido. Fue un aprendizaje en cuanto a todo, porque muchas de las técnicas que yo utilicé no las había hecho nunca. Por ahí si utilizaba técnicas que yo ya había elaborado en la facu, a lo mejor no era mucho más parte teórica la dificultad, pero en realidad más o menos vamos a poner un 60% en teórica y 40% en la práctica, digamos. Claro, además fuiste haciendo un trabajo paralelo y mucho las fichas te ayudó mucho a hacer esa relación entre la producción y la teoría. Claro. Creo que la ficha fue una herramienta que... Claro, por eso es que no se me dificultó tanto en el momento de volcarme, porque yo ya tenía prácticamente todos los resúmenes de todos los libros hechos y las citas que a mí me interesaban con página incluida y todo. Por eso el trabajo escrito no se me dificultó tanto y las normas APA tampoco, porque era como que yo ya lo tenía resuelto en la ficha sin yo haberme propuesto resolverla antes. Por eso es que no me resultó tan engorroso en ese sentido. Claro, está bueno que compartas tu experiencia para que otros tomen, si es necesario, esa herramienta. Bueno, gracias Valeria. Acá Romina pregunta, para Valeria dice, ¿por qué la negación en un principio a hacer autobiografía y qué es lo que te motivó luego a ir por ese camino? ¿Qué preguntas o desafíos te planteaste en ese momento respecto a lo autobiográfico? Bueno, en realidad, básicamente la negación era porque yo venía trabajando en la facu ya hace 3 años consecutivos con autobiografía y no quería saber más nada, digamos, con autobiografías, como que me había cansado de hablar de mí, no quería hablar más nada de mí. Pero bueno, desde que terminé la facu, digamos, de cursar, hasta que yo volví a retomar el trabajo final, pasaron como 8, 9 años, así que ahí se me pasó el enojo autobiográfico y retomé. Y hay otra pregunta también para vos, Valeria. ¿Cómo fue el paso del trabajo teórico y práctico, o sea, mientras escribías y producías, y después el momento de hacer la muestra final? El paso desde el tener todo, la producción y de hacer la muestra. Sí, bueno, me resultó difícil eso, bastante complicado, porque yo tenía muchos fragmentos de todo y no sabía cómo unirlos en una sola muestra. Así que también eso fue empezar a pensar en la muestra, me sirvió también plantear en la parte teórica, de plantearlo como todo, como fragmento, ¿no? Entonces, bueno, la muestra final se plantea también, el recorrido del espectador se plantea como una cuestión fragmentaria, que va desde una posición a la otra y mirando sectores. Claro, la idea de fragmento te fue guiando para pensar la muestra. Y acá una pregunta que también estaba pensando yo, y la hace Iris, ¿cómo llegaste al diseño final, diseño curatorial, de la selección y la disposición de las piezas? El diseño se hace una vez que encontrás sala, que eso yo lo dejé muy al último y después tenía, digamos, casi todo listo el trabajo
y no había buscado sala, porque en realidad la sala la tenés que buscar más o menos un año antes. Sí, eso es un buen consejo. Sí, todos programan anualmente las muestras, los espacios. Entonces, cuando uno ya va llegando al final del trabajo, en donde tiene que buscar la sala para empezar a pensar en la muestra, se encuentra con que te dicen, bueno, háblame el año que viene. Entonces, como que te agarra así como un pánico, y yo tuve la suerte de que justo se abrió lugares en el CEPIA, y bueno, conseguí el CEPIA. Si no, me hubiese recibido casi 6 meses después de lo que me recibí, por no buscar sala antes. Lo que pasa es que por ahí te dicen, busca sala, pero si uno no tiene un proyecto, tampoco puede buscar sala. Entonces, es toda una paradoja que se dificulta. Pero básicamente pensar el recorrido de la muestra y la parte curatorial se piensa una vez que ya tiene seleccionada la sala. ¿Hiciste bocetos? Sí, ya sabiendo... Sí, los bocetos también están en el trabajo final. Hice como 3 o 4 bocetos, y en base a eso, bueno, hablé con las tutoras, con las asesoras, y vimos cuál era el mejor, pensando en esta cosa de fragmentación y de recorrido, básicamente eso. Y después la iluminación se vio una vez que ya estábamos en la sala. Nos juntamos como una semana antes con algunos objetos, y vimos la disposición y la iluminación, que no fue tal cual está en el trabajo final, porque después a último momento siempre se puede variar algo, pero básicamente lo principal, digamos, de lo que se pensó en cuanto a fragmento y todo eso, sí se ve en el trabajo. Sí, sí, después la iluminación se ve en el... Sí, ahí. En el trabajo salen las imágenes de esa vez que nos juntamos y pensamos los objetos dentro de la sala. O sea, fui con todas mis obras, las llevé a la sala y vimos más o menos en cuanto a la disposición. Eso también ayuda mucho, porque uno, te pueden decir, bueno, la sala mide tantos metros por tantos metros, pero por ahí el objeto no, y uno lo piensa, pero visualmente no te haces una idea cómo aparece en esa pared o en ese espacio. Así que bueno, básicamente hice más o menos, lo pensamos, fuimos a la sala, los dispusimos y ahí hicimos modificaciones, y después ya llevando todo, con las mesas y todo, también se hizo un par de modificaciones en cuanto a lo planteado. Claro, una vez estando en el espacio, ahí es donde se vivencia la relación de los objetos y el espacio. Sí. Bueno, gracias, Vale. Y ahora para Nico, ¿cómo fue la búsqueda? ¿Cómo fue su búsqueda de sala para la presentación de la obra? Bien. No, yo decía que en mi caso no hubo búsqueda de sala, porque yo desde que comencé a ensayar la obra de mi trabajo final, lo hice en una sala, en Blick, en Espacio Blick, y ensayaba un día a la semana ahí y otro día en Cocina de Culturas al principio. Entonces fue natural que se estrenara la obra ahí en Espacio Blick. Además, porque justo con lo que decían recién, de que también en el espacio la obra se encuentra, también aparecieron muchas cosas de la obra que tenían que ver con el espacio. Así que fue como natural que fuera ahí, que se presentara ahí también. Bueno, por ahí hay que, importante decir que, bueno, ahora por las condiciones en las que estamos atravesando, no estamos pensando en sala, en la exposición, pero en la Facultad de Artes uno puede, a través de la oficina de trabajos finales, pedir el espacio del CEPIA con anticipación, como 6 meses para quedar anotado y luego hacer ahí la exposición del trabajo final. Contamos con eso en la facultad. Hay otra pregunta de Iris, puede ser para Valeria y para Nicolás. ¿Con qué frecuencia se encontraban con la asesora? Valeria. Sí, yo. No, yo era mucho mail, mucho intercambio virtual, y después ya
cuando tenía algo específico así para mostrarle alguna obra, sí le llevaba, pero si no, mayormente era todo por mail o por WhatsApp. Pero así ponerle de encuentro, me habré visto cada 2 o 3 meses, pero porque nos comunicábamos de otra forma. Sí era arduo el trabajo, porque tenía la suerte de que tanto las tutoras como las asesoras me contestaban rápido. Entonces, en 2 o 3 días yo ya tenía una respuesta y podía ir avanzando, y si le mandaba el escrito, a lo sumo 1 semana me tardaban en contestarme y en corregirme, entonces siempre podía avanzar. Entonces no hacía falta encontrarme en la facu o verme personalmente. Sí, ahí el último tiempo en donde yo ya tenía cuerpo de obra y tenía que mostrarle, pero si no, era fluida la charla. Bueno, vamos con una última pregunta, como para ir cerrando. Pregunta Janina sobre la inversión económica de su trabajo final. Puede ser para Valeria o Nicolás. En cuanto a las obras en sí, como fui desarrollándolas, sobre todo las de joyería, algunas las encargué porque quería que sean específicas, por ejemplo, unas cajas de cobre, esas no las sabía hacer porque no sabía soldar, esas las encargué. Después otras las hice con papel, entonces no me resultó ningún costo. En cuanto al pensar el montaje, la impresión de los caligramas y después el cuerpo teórico, eso sí fue una inversión importante, pero lleva inversión. La sala, por suerte, como tenía el CEP y todo, no tuve que alquilar ninguna sala, por eso es importante ir buscando, ver opciones de salas que hay gratis, para no tener que gastar en ese sentido. Pero después lo otro sí, en base a lo que uno se propone, tiene que también ver el presupuesto, porque por ahí uno quiere hacer, yo tuve la suerte de que, bueno, tenía para hacer los caligramas en grande, pero si no, no hubiese resultado nunca jamás la obra que resultó. Bueno, estamos cerrando esta parte de las preguntas. Muchas gracias por todos sus aportes, Nicolás y Valeria. No, a ustedes, espero que les haya servido. Gracias a ustedes.